Hola, soy Víctor Brossa y os doy la bienvenida una vez más a esta serie gratuita de tutoriales de Galería en Línea titulada El camino de la creación consciente, una serie teórica para compartir conocimiento no solamente iniciático, sino también psicoterapéutico y de toda la vida para todos aquellos y aquellas que, necesiten o les pueda facilitar la opción de ir integrando conocimiento, de ir haciendo lo suyo. Hoy vamos a hablar del árbol genealógico. Ya hablamos de linaje, es más de lo mismo, en línea genealógica, línea de sangre, pero el árbol genealógico nos da un poquito más de luz, un poquito menos de abstracción respecto a lo que es, o lo que podemos hacer con él por lo menos. Nos vemos en unos segundos y lo comprobamos. Hasta ahora, gracias. Bien, ya que estamos de nuevo, vamos a hablar del árbol genealógico. Como os decía, más allá del linaje, de la sangre, de eso va el árbol genealógico, es tu línea de sangre que a nivel biológico, a nivel inconsciente, afecta a lo que tú hagas. Pero como decía, más allá de lo que ya conocemos sobre el linaje, lo que ya vimos, vamos a tocar el tema del árbol en concreto como una forma de estudio o una forma para desvelar todo aquello que puede estar provocando en nosotros un enfrentamiento interno. ¿Cómo? Bueno, tenemos propuestas como la de la metagenealogía de Jodorowsky, tenemos propuestas como la que encontramos en la biodescodificación sobre el árbol genealógico, y tenemos otras muchas que tienen que ver con lo mismo. El tema es poder desarrollar tu propio árbol genealógico. Eso que parecía algo simplemente, mi tío, por ejemplo, hizo el árbol genealógico de la familia y a todos nos pareció una curiosidad. Pues hoy resulta que es uno de los más poderosos tesoros que yo puedo recibir. Ese árbol donde salen todos mis ancestros hasta no sé cuántas generaciones y que me dan un montón de información que yo puedo necesitar no solamente para hacer rituales, sino para conocer aspectos que pueden estarme influenciando sin yo saberlo. Obviamente quien no lo tenga no lo tiene, sí, pero todos en mayor o menor medida seguramente podemos hacer un poco de árbol genealógico, un poco de árbol. Hay una parte que es el árbol genealógico de acuerdo a los hechos, fechas de nacimiento, fechas de muerte y nombres de todas las personas que tienen que ver con mi línea sanguínea. Los que me han hecho de padre, los que me han hecho de hermano, de abuelo, los hermanastros, colocar a cada uno en su lugar, ¿sí? Que quede claro quién es de la sangre, quién es medio de la sangre y quién no es de la sangre. Porque a nivel biología eso es importante a la hora de ver cómo me afectan las cosas. Después, una vez tengo eso claro, indago, pregunto, y los familiares me pueden contar sobre esos familiares que ya han fallecido, y puedo tomar datos e información. Y más allá de eso, lo que puedo hacer también es inventar, es suponer, es en realidad presuponer. Igual no es real, igual no es verdad, pero me da la sensación a mí de que sí es verdad, porque yo siento que esto podría ser así. ¿Qué haría yo? Simplemente montas tu árbol genealógico, ¿sí? Pones la línea paterna a un lado, la línea materna a otro lado, partiendo de ti, para arriba, ¿sí? Siempre arriba de ti están los que están por encima del clan, tus padres, por encima de ellos sus padres, que son tus abuelos, los dos, y se va haciendo una ramificación para arriba como si fuera un árbol. Tú eres el tronco y para arriba todo el árbol. Obviamente, si tú abajo tienes descendencia la puedes poner, aunque en realidad ese sería el árbol genealógico de tu descendencia. El tuyo es de ti para arriba. Pero bueno, se puede poner porque al fin y al cabo también estamos teniendo raíces, y las raíces en el fondo son nuestros hijos, que es lo que dejamos aquí, es el conocimiento que dejamos en la tierra, porque todo lo demás está ya arriba, en el cielo, metafóricamente. Entonces, representáis padre y madre. Jodorowsky, por ejemplo, propone que el padre normalmente en constelaciones sistémicas va a la derecha, pero que se ponga a la izquierda de la hoja porque en metagenealogía el árbol genealógico te hace de espejo. En cambio, en otras terapias o fuentes no se le da importancia a eso. Eso cada uno lo que sienta. El caso es que a un lado está el padre,
a un caso está la madre, a un lado está la madre, arriba de nosotros, nombre, fechas y por encima todos los ancestros hasta donde se pueda llegar. Bien, ahí pones los nombres, las flechas, normalmente un triángulo es hombre, un círculo es mujer, pero eso cada uno puede establecer sus códigos, incluso puede poner fotografías si las tiene, y como digo, información adicional en una libreta, con un asterisco, y por ejemplo si pone, no sé, bisabuelo Pedro López, murió tal fecha y nació tal fecha y murió tal fecha. Bueno, pues tú pones un asterisco y sabes que en una libreta tienes toda la información de Pedro López. Y ahí puedes ir y decir, mira, aquí tengo toda la información que yo he podido recopilar de este ancestro, de este abuelo o de este bisabuelo. Si falta una fecha de nacimiento o de muerte, no pasa nada. El tema es que tengas ahí toda la información máxima de tu árbol, la que puedas encontrar, la que puedas conseguir. Y luego, en un lugar aparte, quizá pones las cosas que te llaman la atención, ¿sí? Dicen de este bisabuelo qué tal, se cuenta en el pueblo qué tal. Parece ser que, aunque no me lo creo, pero puede ser que cuando el río suena es que agua lleva. Entonces, si se dice algo, apuntadlo, anotadlo. ¿Por qué? Porque como más información tengamos, como os decía antes, más podemos luego en un acto ritual utilizar toda esa información para reprogramarnos de diferentes formas. Ahí os remito a arte ritual, reprogramación de creencias, los tutoriales que tratan más de la parte práctica. Pero básicamente para eso, y también porque obviamente todas las fechas de nacimiento y de muerte que coincidan con mi fecha de nacimiento, ¿sí?, o con fechas importantes de mi vida, las tendré en cuenta. Si justamente cuando tuve aquel accidente tan importante de mi vida es la fecha en la que mi abuelo nació, la tendré en cuenta porque igual está relacionada con mi abuelo. Si cuando yo nací el mismo día que murió mi abuelo, lo tengo que tener en cuenta, ¿sí? Y obviamente luego tenemos también formas de cálculo que propone, por ejemplo, la biodescodificación, donde en un sistema muy sencillo, numérico, tú puedes, de meses, tú puedes averiguar si eres doble o no eres doble de alguien, o si eres yaciente o no eres yaciente. Todo eso puede ser también una información adicional. Yo soy partidario de mirar en el árbol genealógico de forma más intuitiva y reforzarlo, o reforzarme de la parte, digamos, sistémica. Me refiero a que cuando la biodescodificación, por ejemplo, propone un tipo de árbol y todo el mundo dice, si tienes esto aquí es que esto te pasa esto, yo soy partidario de decir, este es un mapa, no puede ser un genérico, nadie puede pasar por un genérico. Entonces, yo, por ejemplo, tengo que consultar a una persona, le miro el árbol genealógico con tarot y sintonizándome con él, y voy haciéndole preguntas, y vamos desvelando desde el inconsciente qué información es la importante. Y si luego tiene el árbol hecho con biodescodificación y tiene quién es doble, quién no es doble, y las fechas, etc., podemos reforzar eso mirando allá. Pero yo me fío más de la lectura inconsciente que yo puedo hacer de tú a tú con un paciente o con un cliente que con un sistema, digamos, estándar. Porque el sistema estándar siempre tiene lagunas. Me he encontrado en consulta personas que vienen de la biodescodificación con una laguna de ese tipo. ¿Por qué? Porque cualquier sistema estándar, como digo, es estándar. Entonces, yo soy más partidario de personalizar y después, en todo caso, apoyarme de lo estándar, ¿sí? Yo primero miro qué me ocurre y luego observo qué pasa con todo el mundo que tiene esa enfermedad que yo tengo, pero primero miro qué pasa conmigo y la enfermedad, antes de ir a ver qué dice el estándar respecto a esa enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, toda esa información que puede servir, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, uniéndolas, pero yo recomiendo hacer el árbol y observar cada nombre, dejarte llevar en meditación, que te llega de cada nombre, apuntar información y siempre, por ejemplo, en negro la información real, la que tú conoces, la que está en los papeles, la que te dan tus ancestros, o tus padres, o tus abuelos, respecto a eso, y otra, la que tú intuyes. En rojo quizá la puedes poner. Porque así tú tienes las dos opciones, ¿sí? Coges tu árbol genealógico, ves las fechas que coinciden con las tuyas, ves los antepasados que tienen relación, o los padres que tienen relación contigo, ves también la información respecto a esas personas que te da el linaje, que te da el clan, que te han contado, o que tú conoces, y luego, en rojo, apuntas lo que tú crees, lo que tú intuyes. Me da la sensación de que este abuelo escondía algo, pues lo apuntas, porque tu intuición es muy importante, y esa es la forma para mí de leer un árbol genealógico, ¿sí? Leerlo desde la intuición, uniendo la intuición con lo que ya sabes, con los datos y los hechos. Unir el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Y os ponéis el árbol genealógico ahí bien grande, en un plafón, porque hay gente que tiene árboles muy grandes, lo pones en donde sea, en una pared, haces un cuadro de él si quieres, y ahí tienes toda la información de tu linaje, y puedes ir añadiendo datos, o con libretas.
Es muy rica esta información, es muy interesante hacerlo una vez en la vida y obviamente ir descubriendo y desgranando lo que puede estar relacionando lo que a ti te pasa con ese familiar que por alguna razón tiene algo que ver contigo. También los nombres propios tienen que ver, no solamente las fechas. Si tú te llamas igual que un abuelo, hay una relación con él. Si tú te llamas igual que un bisabuelo, hay una relación con él. Si tú te llamas igual que una bisabuela porque ella se llamaba Antonio y tú te llamas Antonio, también hay una relación con ella. Es mirar qué te relaciona con qué aspectos del árbol y con qué personas del árbol para entender con quién estás vinculado, porque entonces puede ser que estés reproduciendo algún conflicto de esa persona no resuelto, porque el árbol, a través de ti, tu biología está tratando de sanar ese conflicto de forma, a veces, incluso somatizada corporalmente, a través de la enfermedad. Entonces ahí es donde tú puedes desgranar y encontrar mucha información. Esta es la importancia del árbol genealógico. Y a partir de aquí, cada uno que investigue, que explore, en biodescodificación por internet te da muchos tips para saber leer crear tu árbol genealógico y saber desgranar quién es doble y quién es fehaciente, etc. Y luego está la metagenealogía de Jodorowsky, hay un libro maravilloso, se titula así, Metagenealogía, donde también te cuenta, es de donde yo más he bebido, de Jodorowsky, te cuenta todo el desglose del árbol y, en fin, y la importancia de este. Os aconsejo hacer vuestro árbol y trabajar un poquito en él o jugar un poquito con él. Y sobre todo, recordad de incluir la parte intuitiva, es muy importante. Vosotros sois sabios y sabias, tenéis información dentro de vosotros que nadie puede conocer, ningún sistema estándar puede daros. Apoyaos en lo estándar, pero sobre todo, antes que lo estándar, sois vosotros. No lo olvidéis nunca. Gracias y hasta siempre.